eran pues como los estadios de la infección, que está el artículo de revisión recientemente publicado en New England, donde están los presintomáticos, los sintomáticos y los postsintomáticos, que los traía pues básicamente para hacer énfasis en este grupo de pacientes presintomáticos en los cuales pues ya son infecciosos. Las manifestaciones clínicas, lo más frecuente pues es fiebre, esto varía pues de artículo a artículo, los porcentajes, fiebre, tos, mialgia, fatiga, y estos, pues, anosmia y ageusia, que fue también de los últimos reportados, y es muy importante que 16 a 20% de los pacientes van a presentar un cuadro clínico, van a ser severos o críticos. Hay unos factores de riesgo muy importantes para complicaciones, y esos factores de riesgo son tener más de 65 años, enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, y acá ya empiezan a aparecer pues nuestras patologías, como la enfermedad renal crónica que requiere diálisis, que es la que mostramos acá resaltada. Y pues lo colocan como incierto porque pues todavía no, los estudios no han dado para establecer como tal la asociación, pero que son pacientes que necesitan una monitorización cercana, y en la página de la OMS ya dicen pues en estos pacientes probablemente tienen más riesgo de complicarse, entonces esté muy pendiente de ellos, y son los pacientes que tienen enfermedad renal en los otros estadios, los que no están en diálisis, pacientes con inmunosupresión, para el caso del VIH, que tengan cargas virales elevadas o CD4 menores a 200, uso prolongado de esteroides y otros inmunomoduladores, trasplante de médula ósea, trasplante de órgano sólido, donde entran nuestros pacientes trasplantados renales, tabaquismo y cáncer. Entonces ya vemos que la población de pacientes atendida por nefrología, medicina interna y en general que tengan enfermedad renal crónica son pacientes de alto riesgo. Y es importante acá pues que todos los pacientes mayores de 65 años, la prevalencia de enfermedad renal crónica es mayor, los hipertensos, los diabéticos y los obesos también tienen mayor frecuencia de enfermedad renal crónica. Recordemos que si yo soy hipertenso más diabético, la probabilidad de tener enfermedad renal crónica es cercana al 50%. Entonces tenemos pues varios escenarios. Uno es el paciente que tiene la función renal normal, no tiene patología renal de base y presenta infección o enfermedad por COVID, enfermedad por coronavirus, que sería el primer escenario. El otro escenario es el paciente que tiene enfermedad renal crónica, de acuerdo a la definición CADIGO, y desarrolla COVID-19. Entonces, el primer escenario, que es el que tiene función renal normal más COVID-19, es este paciente que llega, se hospitaliza por COVID y durante la estancia hospitalaria presenta lesión renal aguda. Al igual que en el resto de las patologías, la lesión renal aguda en el paciente críticamente enfermo es una condición que amenaza la vida. La lesión renal aguda aumenta la mortalidad en los pacientes que están críticamente enfermos, y parece que en COVID-19 la situación no es diferente. Para el caso del SARS en el 2003, la incidencia reportada de lesión renal aguda fue del 6%, y para en esa patología, el 92% de los pacientes fallecieron, de los que desarrollaban lesión renal aguda. En SARS-CoV-2, ¿qué sabemos? China inicialmente reportó de 5 a 15% de incidencia de lesión renal aguda, lo reportó como un factor de riesgo para mortalidad, pero los artículos subsiguientes han mostrado una incidencia que viene en aumento creciente. Esta es la tabla, una de las tablas de los casos reportados en China. Vemos acá, pues acá hay 3 artículos, el de Wang, Shen y Wang, me perdonan mi pronunciación. Entonces, en lesión renal aguda reportaron 7.3, 3% y 3.6 de los pacientes hospitalizados. Pero acá tenemos esta que es la serie de casos grande que acaba de publicar New York, donde incluyeron 5.700 pacientes. En esta ya vemos cómo la incidencia de lesión renal aguda es mucho mayor. Ellos pues incluyeron los 5.700 pacientes, pero los desenlaces los muestran para los pacientes que habían egresado
ya fueran pues a su casa o que hubieran fallecido, que fueron 2.634 pacientes. Acá vemos cómo la incidencia de lesión renal aguda ya llega al 22%, distinta a la que nos estaban, pues, lo que no, como la tuvieron los chinos, y vemos que dentro de los pacientes que fallecieron y en el grupo de 18 a 65 años, la incidencia de lesión renal aguda fue 83.8%, en los mayores de 65 años 68%, y dentro de los pacientes que permanecen aún hospitalizados, que no están incluidos en los desenlaces, miren que en los mayores de 65 años una tercera parte y en los entre 18 y 65 una cuarta parte tienen lesión renal aguda. De estos, ¿cuántos han requerido terapia de reemplazo renal? En los que ya pues tenemos desenlace, 3.2%, pero vean ustedes que siguen activos acá 5.4% pacientes que están con terapia de reemplazo renal. Acá pues se muestra cómo es esa heterogeneidad desde 0.5 hasta 23%. Esto es una charla que recientemente dictaron en la Asociación de Nefrología, en la Asociación Internacional de Nefrología, 0.5 a 23% incidencia de lesión renal aguda, requerimiento de terapia de reemplazo renal hasta un 9%, lo cual es importante porque pues puede que llegue un punto en que nos quedemos sin disponibilidad de máquinas de diálisis, porque muchos pacientes puedan requerir diálisis. Definitivamente la incidencia de lesión renal aguda pues es más frecuente en el escenario del cuidado intensivo, 8.3% de los de la UCI versus 2% de los que estuvieron en sala general. Y acá hay algo importante que también se encontró, y es que los pacientes con infección por coronavirus desarrollan otras alteraciones de la función renal, como son albuminuria en 34%, proteinuria un 63% y hematuria 26%. Esto pues han intentado mirar si hay compromiso directo por el virus, pero pues hasta el momento en lo que ha salido no se ha encontrado como que haya daño directo de la célula tubular, y se hacen algunas propuestas fisiopatológicas que ya vamos a ver. Vemos como pues la comorbilidad definitivamente es muy alta. Hay series en las cuales muestran hasta el 48% de enfermedad renal crónica en estos pacientes con COVID-19. ¿Cuáles son los posibles mecanismos que se han propuesto de lesión renal aguda en estos pacientes? Entonces, unos pues son las alteraciones del intercambio gaseoso, esa relación que hay entre SDRA y lesión renal aguda, las alteraciones hemodinámicas por falla cardíaca derecha, sobrecarga hídrica, congestión sistémica que llevan a congestión a nivel renal y la subsecuente lesión renal aguda. También la lesión renal aguda que se asocia a ventilación mecánica. Le siguen pues causando lesión renal aguda lo mismo que al resto de la población, infecciones secundarias, sepsis, y acá no lo coloqué porque no estaban en los artículos, pero hay algo importante y es la nefritis tubulointersticial y la nefrotoxicidad por medicamentos, que se empieza a ver cada vez más con el uso de antirretrovirales, con el uso de antibióticos, pues esto también lleva a mayor incidencia de lesión renal aguda. Y acá hay un punto importante que es la reacción inflamatoria inmunomediada, porque es, pues ya en estos pacientes se ha encontrado pues, la tormenta de citoquinas, estos altos niveles de mediadores que pueden interactuar pues con muchas células en el organismo, incluyendo las células renales, y llevar a disfunción endotelial, alteración en la microcirculación y lesión tubular. Acá pues la interleuquina 6 es muy importante en esta propuesta fisiopatológica que esté contribuyendo a la lesión renal aguda, y es de donde se desprende la propuesta en de algunas terapias, como son las terapias de purificación sanguínea, en las cuales se remueve interleuquina 6, y pues que recientemente la FDA lo coloca como una opción pues terapéutica en estos pacientes. Entonces ese es el escenario de la lesión renal aguda. El otro es pensando si no es solo por sepsis, por mediadores inflamatorios, sino que puede haber o desencadenar enfermedad glomerular del COVID-19, pues de lo que encontré este reporte de caso de una mujer de 44 años afroamericana que desarrolló deterioro de la función renal. Ella de base era diabética, hipertensa, con enfermedad renal crónica por diabetes, y durante la hospitalización presentó COVID-19 requiriendo inicio de diálisis.
acá hicieron biopsia, le hicieron hibridización in situ y no encontraron presencia de virus a nivel renal. Entonces, pues proponen que la paciente pueda tener una alteración del gen APOL1 y que esto la predisponga a que haya hecho una glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante, pero no una asociación causal directa con el coronavirus. Y el otro escenario es el paciente que tiene enfermedad renal crónica y desarrolla enfermedad por coronavirus. Entonces, la enfermedad renal crónica, pues las causas más frecuentes son diabetes e hipertensión, y definitivamente es un factor de riesgo y el principal grupo de riesgo son los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, ya sea en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Y el otro grupo son los pacientes trasplantados renales, que tenemos y que pues, se ha encontrado en las diferentes series de casos reportadas a la fecha. Entonces, este es del grupo italiano de Brescia, donde muestran que el 18% de pacientes que ellos mostraron en este registro 17 de marzo tenían enfermedad renal crónica. Esta es uno que es publicado, 701 pacientes en Wuhan, mayores de 18 años, no estaban en diálisis, no tenían trasplante renal y ellos buscaron la asociación de enfermedad renal con mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes. Como vemos, el promedio de edad fue 63 años, 52% hombres, 42% tuvieron COVID severo, 42% comórbidos y la mortalidad hospitalaria fue del 16%. Encontraron pues elevación de creatinina, de BUN y la presencia de hematuria y proteinuria que les mostraba previamente. Y cuando hicieron acá pues el análisis, encontraron que tener pues enfermedad renal crónica, una elevación de la creatinina basal y en la presencia de lesión renal aguda, ven ustedes acá CAIGO 2 y CAIGO 3, así como las alteraciones del sedimento urinario dadas por proteinuria y hematuria, estuvieron claramente asociadas con la presencia de mortalidad intrahospitalaria. Esta es la serie de casos de Nueva York, de los 5.700 pacientes que les mostré previamente. Entonces acá ven 56% hipertensos, trasplantados pues el 1% y enfermedad renal crónica 5%. Acá pues es menor la frecuencia de enfermedad renal crónica comparada con los italianos y 3.5% estaban en diálisis. Acá muy importante, miren la presencia de obesidad, que esto pues lo venimos conociendo en los últimos días a raíz de los reportes de Estados Unidos, porque en los reportes de China pues no estaba como detallado el índice de masa corporal. Acá pues esta es también la serie de casos de Seattle, donde mostraron pues que la prevalencia de diabetes fue 58%, estos fueron los 24 pacientes que reportó Seattle, tenían enfermedad renal crónica el 21%, y de los 24 pacientes, 12 fallecieron en los primeros 18 días de estancia hospitalaria. Y este es un artículo que recoge pues todos estos artículos que les mostraba previamente y donde muestra pues que el HR de la enfermedad renal crónica para mortalidad es 3, comparado con no tener enfermedad renal crónica. Y vienen los otros, pues dentro de la enfermedad renal crónica, el estadio más severo, que es el estadio 5, que son los pacientes que se encuentran en diálisis. Estos fueron los reportados en Wuhan, fueron 37 casos de 230 pacientes en hemodiálisis, 4 de 33 del staff, que es otra cosa muy importante en los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos pacientes pues obviamente son mucho más susceptibles por las alteraciones crónicas en el sistema inmunológico, pero además porque pues tienen que asistir frecuentemente a un centro que generalmente pues es una unidad renal que pueda estar en un hospital, o si son unidades renales aisladas, pues igual tienen contacto con otros pacientes, tienen contacto con el personal de salud. La distancia entre un paciente y otro pues puede que no sea siempre de 1 metro o 2 metros, pues que es la recomendación con el COVID-19, y esto hace pues que definitivamente sean pacientes mucho más susceptibles a contagiarse por este germen. Los pacientes en diálisis peritoneal, pues
el hecho de que estén en su casa hace que estén un poco más protegidos porque no tienen que estar movilizándose. Esto es España a 11 de abril, que es lo que va, pues, este artículo que está en borrador, 868 pacientes. Ven ustedes, pues obviamente España, Estados Unidos hacen menos diálisis peritoneal que nosotros. Hemodiálisis en centro, 63%, trasplantados 33%, hemodiálisis en casa hubo 2 casos. El 72% de pacientes fueron asintomáticos, solo 8% fueron asintomáticos, 72% desarrollaron síntomas compatibles con neumonía y es 85% de estos pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal requirieron ingreso hospitalario, de los cuales 8% fueron a UCI y 2/3 partes requirieron ventilación mecánica invasiva. A la fecha de publicación, 23% habían fallecido, que es un poco mayor a la mortalidad pues, general, y la estancia promedio de estos pacientes era de 10 días. Acá pues este es el resumen en este cuadrito. Y los pacientes trasplantados, entonces esto es lo que está también publicado de Columbia, de la Universidad de Columbia en Nueva York. 15 pacientes desarrollaron con mayor frecuencia lesión renal aguda, 40%, y de esos 6 pacientes que hicieron lesión renal aguda, 2 requirieron terapia de reemplazo renal. Esto pues como todo es más informativo, las cosas interesantes de este artículo, pues que ellos muestran. A todos los pacientes les suspendieron el micofenolato, les continuaron el tacrolimus, la gran mayoría estaban con tacrolimus, 93%, como lo alcanzamos a ver acá, 80% tenían micofenolato o ácido micofenólico, y ellos dentro del tratamiento lo que hicieron fue suspenderle el antimetabolito a el 71% de los pacientes. El tacrolimus, si no se lo suspendieron a ningún paciente, 9 pacientes recibieron tratamiento con hidroxicloroquina más acitromicina, 4 solo hidroxicloroquina, y un paciente que hizo SRA y que requirió intubarse y suspenderle el tacro, el micofenolato y la prednisona, fue manejado con tocilizumab y tuvo un desenlace favorable, por lo menos para el tiempo de seguimiento, que fueron 4 días a la fecha de corte de esta serie. Estos pacientes, pues falleció uno y uno que ya tenía firmado pues que no se iba a reanimar. Entonces, esto es como lo que hay pues hasta el momento de los pacientes que tienen enfermedad renal y qué riesgo tienen frente al coronavirus, y los que tienen coronavirus, que el riesgo que tienen de desarrollar lesión renal aguda. Hay otro grupo de pacientes que le queda a uno pues con gran preocupación, y es qué hacer con los pacientes que tienen enfermedad glomerular y que están en tratamiento. Este artículo me llegó hoy. Entonces, lo que recomiendan es que si se confirma o se sospecha infección en uno de estos pacientes con enfermedad glomerular, debe suspenderse el antimetabolito, que en aquellos pacientes que tengan patologías glomerulares, que estén estables y lleven más de un año estables, se les suspenda la inmunosupresión, que se acorten los esquemas, que procuremos usar dosis más bajas de esteroides. Ellos dicen pues que por fortuna los últimos estudios de vasculitis, de IgA, de membranosa, estaban a favor de usar menos dosis de esteroides, entonces que probablemente esta pandemia nos iba a ayudar a que usemos menos esteroides. Si los pacientes dicen que si tiene, por ejemplo, un síndrome nefrótico por una enfermedad de cambios mínimos y la función renal es normal y no tiene un síndrome nefrótico que amenace la vida, evite el uso de terapia inmunosupresora, y así para todas las patologías glomerulares. Obviamente acá, pues los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva van a requerir terapia inmunosupresora, porque pues hay que hacer una relación riesgo-beneficio de la inmunosupresión frente al coronavirus versus el compromiso renal severo sin tratamiento. Entonces, y lo otro que nos dicen es que
para evitar que los pacientes vayan a los centros de infusión, evaluar la posibilidad de cambio a ciclofosfamida oral. Esto pues hay que mirarlo con pinzas porque la dosis de ciclofosfamida oral acumulada termina siendo mayor que la dosis endovenosa. Entonces esto hay que mirarlo o procurar pues si se puedan hacer infusiones en casa, y en los centros de infusión que sigan funcionando pues seguir todas las medidas dictadas por la OMS. Hacer biopsia renal solo en casos pues en que definitivamente no haya alternativa. Incluso recomiendan tratamiento empírico sin biopsia cuando yo tengo una alta probabilidad pretest del diagnóstico. Ese es el escenario de la rápidamente progresiva, por ejemplo en el caso de los ANCA. Y que los pacientes en casa se hagan pues tira reactiva de orina. Eso acá es un poco más difícil para evitar que pues vayan a los hospitales. Que se continúen los IECA y ARA2, que esto es otra cosa que ha sido discutida por lo que el receptor a donde actúa, o pues a donde se va a unir el coronavirus es la ECA, el de la ECA. Entonces algunos en un principio de esta pandemia propusieron suspender los IECA, los ARA2, sin embargo pues la evidencia hasta el momento no apoya esta decisión. Entonces pues la recomendación es continuarlos. Los pacientes que tienen antibiótico profiláctico, continuarlo, y pues las medidas que son para toda la población, que es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de tapabocas, y muy importante que estén vacunados porque pues les puede dar neumococo, les puede dar influenza, como les sucedía cuando no existía el coronavirus. Y en la medida de lo posible, pues hacer teleconsulta o teleorientación. Ya finalizando, ¿cuál es el Ministerio de Salud? Sacó estas recomendaciones que las pueden pues ver en la web, que son las recomendaciones para los pacientes con enfermedad renal que están en diálisis o en diálisis peritoneal para disminuir el riesgo de la infección. Esto básicamente pues es que si pueden acudir en el transporte que sea personal, evitar pues el bucecito que los lleva a todos. Si van en el bucecito pues que mantengan 2 metros de diferencia, evitar aglomerarse. Esto es frecuente que los pacientes pues llegan a la unidad renal y se aglomeran afuera, en la unidad renal, en la cafetería. Entonces evitar todo este tipo de aglomeraciones, y que los pacientes vayan idealmente sin acompañante para evitar que los acompañantes se infecten. Que las unidades renales pues deben llamar a los pacientes el día anterior para preguntarles si tienen algún síntoma, y estimular a los pacientes para que avisen en caso de que presenten síntomas, y así poder hacer como todo el protocolo en la unidad renal para aislarlo y evitar el contagio de los demás pacientes y del staff. Y que en el momento en que, pues si hay muchos casos, reservar turnos exclusivos para pacientes COVID. Entonces ahí pues son como algunas de esas recomendaciones para estos pacientes. Y finalmente pues estos son como los mensajes. Entonces pues la enfermedad renal crónica, ya vimos, es un factor de riesgo para tener COVID severo. La lesión renal aguda aumenta la mortalidad de los pacientes. Debe determinarse el riesgo de lesión renal aguda con el fin pues de implementar estrategias para mitigar el riesgo de requerir terapia de reemplazo renal, y pues el uso de técnicas de purificación sanguínea como plasmaféresis, hemoperfusión y otras nuevas membranas que vienen, pues son una opción terapéutica que debe abordarse pues caso a caso. Y eso era lo que tenía para contarles. Quedé atenta a sus preguntas. Doctora, muchas gracias por la excelente charla, muy ilustrativa, como siempre. El doctor Juan José tiene dos preguntas. La primera es que ¿cuál es la posición de las sociedades internacionales de nefrología del uso de IECAS o ARA2 en pacientes con enfermedad renal crónica e infección por el SARS-CoV-2, pero que no se encuentran en lesión renal aguda? Y la segunda es qué cosas en específicos deberían tenerse en cuenta en pacientes con esta infección más trasplante renal. Bueno, con respecto a lo decía acá de los arados, pues la posición de las sociedades cardiología, nefrología y sociedades de hipertensión es que deben continuarse los IECA y los arados.
obviamente, como lo especifica ahí Juan José, salvo en los casos de lesión renal aguda, en los cuales pues procuramos suspenderlos por lo menos mientras sale la lesión renal aguda. Y en los pacientes con trasplante renal y coronavirus, hay muy poco, ¿no? El artículo que les mostraba en Nueva York dice que por ahora, pues, la terapia inmunosupresora igual, que en el caso de que presenten síntomas de COVID, suspenderles el antimetabolito, es decir, suspenderles el micofenolato. Que no, pues que sigan las recomendaciones de todo el resto de la población y que idealmente pues sean vistos por teleconsulta, si tienen síntomas también pues valorarlos por teleconsulta para evitar que lleguen pues a los que estén expuestos en los centros hospitalarios. Eso es lo que hay pues hasta el momento en trasplante. ¿Alguna otra? No, Hola. profesor, no tienen más preguntas en el chat. Bueno, excelente. Entonces, Profe, pues ya damos por terminada la charla. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Para los que no pudieron o las personas que no pueden asistir o quieren repetirla, esta charla va a ser subida al canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Los esperamos mañana con la programación. Muchas gracias nuevamente a la doctora Contreras. bueno, muchas gracias, que estén bien y que apenas las alteraciones logísticas. Que tengan buena tarde.